Buenos días, te bendiga. En el libro de Salmos, capítulo 68 todavía. Recuerdo que la vez pasada lo tuvimos que dividir. El capítulo de hoy se lo dividimos en dos partes. El Salmo se llama El Dios del Sinaí y del Santuario. Entonces, recordemos que la Biblia honra a Dios, pero también tiene datos. Por ejemplo, nos ayuda a nosotros a vivir. Por ejemplo, lo que es Eclesiastés, Proverbios. Pero la Biblia es para honrar a Dios, porque es su palabra. De hecho, especialmente los salmos honran a Dios. Y nos cuentan nuestra historia también en el Génesis, por ejemplo. Pues entonces, este salmo, el Dios del Sinaí y del santuario, nos dice que Dios lo puede hacer todo. Como le dije la vez pasada, en México hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente todo tiene solución. Bíblicamente hablando, porque incluso puede darte más años de vida. Recordamos que Dios a un rey, eso fue en la vida real. O sea, sucedió pues porque lo registra la Biblia. Dios le dio 15 años más a un rey, a una persona. Recordamos que resucitó a Lázaro, resucitó, creo que la suegra de Pedro también estaba ya medio muriéndose. Y entre muchas otras cosas, o sea, para Dios no hay nada imposibles. Para Dios no hay imposibles. Pero eso sí, solo son para los creyentes, para el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son solo para los creyentes. Verso 19. Bendito del Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación será. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios irá la cabeza de sus enemigos, la testa cavidad del que camina en sus pecados. Entonces aquí dice que Dios nos salva, pero también castiga el pecado. Y tiene que hacerlo, pues, porque de hecho el pecado es una transgresión. No es necesario, el pecado no es necesario porque no nos sirve para absolutamente nada. O sea, lo que trato de entender es que el pecado no lo necesitamos realmente, no nos da nada. Al contrario, la paga del pecado es la muerte. Verso 21. Ciertamente Dios irá la cabeza de sus enemigos, la testa del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de bastante te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de allí la lengua de tus perros. Verán tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario. Entonces, lo que aquí me narra, lo que me va a entender, es que el Señor, o sea, el ser humano nace en pecado. Todos, incluso creyentes, los hijos de creyentes nacen en pecado. Pero aquí es la diferencia. Dios trata contigo durante toda tu vida, ¿verdad? Entonces es la enorme diferencia. O sea, eso se llama la voluntad de Dios. Y eso lo escuché en una predica. Nunca lo he leído en la Biblia, pero lo escuché en una predica. Se llama voluntad de Dios. Es decir, que Dios no es que te lo lee, sino que debido a que o sea, el ser humano nace ya en pecado. Incluso creyentes, incluso judíos, nacen en pecado. O sea, cuando poco a poco, incluso Pablo lo dijo, algunos se lo descubren antes, otros después. Pero todo ser humano peca. Entonces la diferencia es que Dios trata contigo, te hace entender que eso es pecado. Y la gente del mundo, la gente aquí es lejos de Dios, al contrario, cada vez más se pierden, se descarrían. Esa es la nombre de diferencia, pero nosotros como cristianos no. La persona que se congrega, el creyente, es tratado por Dios, se hace entender y reflexionar y poco a poco va limpiándolo hasta que ya deje el pecado. En el mundo al contrario, el pecador los traga, se los traga. Entonces esa es la diferencia. Los caminos de Dios, los caminos de Dios en mi reino santuario, los cantores iban adelante, los músicos detrás, en medio de las doctrinas con panderos, decía Dios en las congregaciones al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Ahí estaban el hijo de Benjamín, señorador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zebulón, los príncipes de Neftalí, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Entonces, aquí, como le dije, lo que comenta el texto es que las promesas de Dios solo son para los creyentes. Dios alimenta a todos, creyentes, no creyentes, incluso animales. Incluso hay un salmo que dice que Él tiene cuidado de la destrucción. Pero, lo que sí, o sea, Dios nada más le va a dar un tanto, nada más para que sobrevivan, ¿verdad? Pero tiene cuidado a que su pueblo hasta que sobreabunde, a su pueblo, a su gente, a sus hijos, hasta que sobreabunde. No solo lo económico, la salud, el bienestar,
la paz hasta que sobreabunde. Esa es la norma de diferencia. Verso 28. Dios, tu Dios, confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, reyes te ofrecerán dones. Reprime los reinos de gentes armadas. La multitud de Dios con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Espárase los pueblos que se complacen en la guerra. Como le dije, aquí lo que me está dando a entender es que Dios, aquí está hablando a Dios, haciendo ver que Dios puede con absolutamente todo, incluso ejércitos. Recordemos que Israel lo libró varias veces de ejércitos. Hubo una vez cuando en la época de Eliseo, creo, estaba asistida una ciudad y Israel estaba débil y afuera estaba el ejército sirio. Y entonces Dios los ahuyentó, tuvo un ejército. Y o sea, Israel no peleó, ni un soldado peleó. Dios se los ahuyentó, entonces Dios puede con absolutamente todo, con lo que sea. Pero como les digo, solo esas promesas son, las promesas no esas, todas las promesas son solo para los creyentes, nada más. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará para extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantará a Dios, cantará al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos, desde los cielos que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios, su reverencia es su magnificencia y su poder está en los cielos. Entonces, como le dije, o sea, aquí no hay nada que pueda contra Dios, no hay ni ejércitos, ni príncipes, ni reinos, nada puede contra Dios, nada, al contrario, Dios dice, adórenme a mí. De hecho, cuando vean a Cristo, ¿qué dice? Toda lengua confesará que Dios es el Señor. Pero entonces, no hay nada que pueda contra Dios, absolutamente nada. Verso 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Aquí me confirma de nuevo, las promesas son solo para su pueblo. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Ahí está. Y obviamente nosotros como cristianos, de hecho eso viene en el Nuevo Testamento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos orar por otros, por los que no son creyentes, no solo para que se conviertan, sino también para darles paz, para bendecirles. En nuestra relación como cristianos, y eso viene en el Nuevo Testamento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.